Dios bendiga sus vidas grandemente. Estamos nuevamente en este lugar a la luz de las Escrituras para compartir la palabra de Dios y poder llegarle a multitudes con el mensaje de las buenas nuevas. Bienvenido, pastor, Dios le bendiga. Hoy le damos también una cordial saludo a todos aquellos que hoy están aquí con nosotros y que han estado allí prestos y presentes en esta plataforma, pastor. Para nosotros es un placer estar de nuevamente en este nuevo año con cada uno de ustedes, que ustedes nos han permitido y nos van a permitir llegar a sus hogares, a sus corazones, a sus mentes, para informarles, para darles la mejor información que es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Así que un saludo hermoso, un nuevo año especial, porque día a día vamos de victoria en victoria, creyendo que para Dios todo es posible. Y ánimo, avanzar, a crecer con este año que Dios nos ha regalado, porque cada paso que damos, cada momento que respiramos, le debemos de dar la gloria a Dios. Y diariamente le damos la gloria a Dios y las muchas gracias a todos ustedes. Vuelvo y les repito, por permitirnos llegar de nuevamente en este nuevo año a todas sus mentes, a todos sus corazones, a todos sus hogares. Para nosotros es un placer que estén de nuevamente en este nuevo canal con nosotros, escuchando esta hermosísima palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a iniciar con el tema de hoy, y es: cuídate de los enemigos ocultos. Pastor, qué precioso tema que usted y yo vamos a tener en esta oportunidad para estos oyentes preciosos, de poder llevarle a la luz de las Escrituras y poderle hablar conforme la palabra nos enseña, pastor. Pastora, vea, cuando estamos meditando, vamos a meditar esa palabra, cuidarnos de los enemigos ocultos. Ese es el enemigo que nosotros debemos diariamente estar presto para controlar, porque es que nosotros, como se dice el dicho, pastora, nosotros no somos una moneda de oro para caerle bien a todo el mundo. Nosotros, hay muchas veces que cuando nosotros hacemos el bien, estamos haciendo diariamente el bien, a la gente siempre hay una gente que está murmurando por debajo de cuerda: haga usted lo bueno, y ellos están haciendo, o sea, escarneciéndole los oídos a usted, y usted no sabe cuáles son. Ignorantemente, después, más tardecito, cuando Dios se mete uno en los secretos de nuestro Dios, es cuando ahí los vamos a descubrir. Y encontramos la respuesta, cómo debemos de manejar esta clase de situaciones. El tema de hoy es: cuídate de los enemigos ocultos. Entonces vemos que son personas o entidades o factores que están o es una amenaza. Entonces vemos también que son personas que no son detectadas en el mismo momento, pero son una amenaza. Fingen tener una amistad con intención de engañar. Mire que esas personas tienen esta clase de artimañas, pero de igual manera, mire que la Biblia también nos enseña cómo afrontar esta clase de situaciones, cómo manejar esta clase de problemas, porque vemos que son personas que, aunque no lo veamos en el momento, no distingamos en el momento, pero son una amenaza. Fingen tener amistad con nosotros, pero en sí no son sinceros. Pastora, cuando nosotros nos estamos metiendo y analizando la palabra de Dios, cuando usted está concisa y precisa, usted está hablando con una persona que tiene a Jesucristo en el corazón. Uno diariamente habla con diferentes personas y uno tiene que saber discernir cuál es la persona que verdaderamente tiene a nuestro Señor Jesucristo. Porque la persona que no tiene a nuestro Señor Jesucristo, alante de uno, mejor dicho, le aparenta cosas. Y después que uno le voltea la espalda, como se dice vulgarmente, le meten la puñalada por la espalda. Porque es que, pastor, se ve que cuando estamos hablando de un tema como estos, vemos que hay mucha hipocresía.
en el ser humano, en esta clase de personas que tienen cosas ocultas. Pastora, vea, cuando la persona está dando esos síntomas o sea, de hipócrita, se puede decir así, nosotros tenemos que tener algo de presente, es que no podemos caer en todos los errores que ellos nos van presentando. Porque hay veces que nosotros nos conmovemos con las cosas, o sea, con las maravillas que ellos hacen. Pero por debajo hay algo que el Señor le está diciendo a uno, esa persona no es la persona ideal. Entonces, hay veces que por eso es que nosotros en las iglesias, pastora, tenemos las iglesias llenas. Hay muchos pastores que tienen las iglesias llenas, pero no saben lo que tienen ahí dentro de la iglesia. Hay veces que ahí tienen los mismos enemigos criándolos, dándole comida, dándole alimentación espiritual a la persona que los va a llevar a la muerte, porque nosotros tenemos que tener una capacidad, pedirle a Dios discernimiento para poder discernir uno todas las cosas negativas que se nos vienen presentando en nuestro diario vivir, pastora. Pastor, y si analizamos un pasaje de la palabra donde nos dice dejar que la cizaña crezca con el trigo, ahí nos está mostrando que aún dentro de la casa del Señor van a haber personas que van a tener envidia, odio, rabia, y todo esto, aún hay personas que traen divisiones a las iglesias. Estamos hablando en este punto, pero si hablamos en lo familiar, en aquel hogar que tú tienes allí, que conformas, entonces miremos que también hay esta clase de situaciones. Esta clase de situaciones también se presenta, pastor. Porque los enemigos del hombre, dice el libro de Miqueas, los enemigos del hombre son los de su casa. ¿Y cuál es la casa de nosotros, pastora? La casa es donde nos reunimos y la casa donde nosotros vivimos. Porque si nos estamos analizando en la palabra de Dios, cuando está diciendo los enemigos del hombre son los de su casa. La casa de Jehová, la casa de nuestro Señor Jesucristo es la casa primordial que yo tengo que respetar, y es por eso cuando usted decía que si nos vamos a la luz de la palabra, donde dice que dejemos crecer la cizaña con el trigo, porque es que nosotros en medio nuestro hay varias cosas que se nos presentan como cizaña y varias cosas que se presentan como trigo. Cuando nosotros tenemos ese trigo en las manos tenemos buen fruto, pero cuando nosotros tenemos la cizaña, tenemos nosotros de parte de nuestro enemigo, que es el hombre de las tinieblas, tenemos ahí donde vamos a perder con esa cizaña, porque la cizaña nunca va a crecer, nunca se va a fortalecer como se fortalece el trigo. Y es que ahí nos damos de cuenta, pastor, que es como cuando te pulen para el bien. Cuando vemos esta clase de situaciones y nos cimentamos en la palabra de Dios, que de esa es la que estamos hablando, de la que vamos a la luz de las escrituras poder explicarle a ustedes. Cuando estamos cimentados en la palabra de Dios, aprendemos a convivir con esta clase de situaciones que para muchos es un dolor de cabeza y quizás toman decisiones equivocadas. Pero cuando ya nosotros tenemos un conocimiento claro y extenso, porque todavía nos falta mucho más, entonces vemos que el Señor se encarga de moldear ese carácter para poder vivir, porque aún el Señor vivió persecuciones, pastor. También vivió críticas, murmuraciones. Pastora, vea, cuando estamos analizando este tema, tenemos que irnos a todo lo que hacía Judas. Judas Iscariote era un hombre que, Judas era el recaudador de impuestos, era el que cargaba se puede decir, el dinero que iban recaudando todos los discípulos y nuestro Señor. Y Judas fue un hombre que sacaba de ahí, robado de esos tesoros, y el Señor nunca le dijo nada ni nunca lo hizo pasar pena delante de nadie. Entonces nosotros tenemos que analizar, pastora, dinos a la luz de la palabra. Por eso nosotros tenemos el manual hoy en día que se trata de la Biblia. ¿Cómo podemos ir contrarrestando todas esas cosas negativas
que el enemigo va poniendo en nuestras vidas, esos enemigos ocultos que los contrarrestamos con la palabra de Dios. Gloria a Dios. Así que te invito para que usted también que está allí afuera, en las redes, allí por este canal, al libro de los Salmos, capítulo 19, versículo 12, y dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. 13. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se señoree en mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Pastor, qué palabra. Cuando nosotros estamos analizando ese pasaje bíblico, pastora, donde Amén. está diciendo que nos libre de esas cosas negativas que nosotros tenemos ocultos, porque hay veces que nosotros no dejamos ver la falencia que nosotros tenemos. Por eso usted llamaba ahora rato, eso se llama hipocresía. Cuando nosotros tenemos algo, cuando tenemos hipocresía, nosotros no la reflejamos. Pero por eso es que nosotros nos tenemos que pegar de nuestro Señor Jesucristo y pedirle a Él y estar orándole fervormente para que Él vaya contrarrestando esas cosas negativas que nos están saliendo a nosotros, porque desde que están escritas en la palabra de Dios, en la escritura, es porque nosotros estamos padeciendo de todas esas cosas negativas. Pastor, y si analizamos el Salmo 59, mire que estamos a la luz de las escrituras, donde el Señor nos habla que sabemos de que hay enemigos que quieren, como quien dice, desbaratarnos, desgollarnos. Entonces, pero también el Señor dice cómo debemos de contrarrestar esto. Entonces, mire que aquí la palabra en el capítulo 59, versículo 1 dice: líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Mire cuánto, qué bonito salmo de David, cuando nosotros estamos hablando que nos libre, ¿cierto?, de todas esas cosas, de todas esas acechanzas que el enemigo le presenta diariamente a uno. Pastora, vea, nosotros tenemos que vivir hoy en día pegados de nuestro Señor Jesucristo, hablar con Él diariamente, andar con Él, pastora, para poder nosotros sobrevivir y saber contrarrestar esas cosas negativas. Porque no hay nada aquí sobre la tierra que nuestro Señor no lo controle, pastora. Pastor, y es que detengámonos un poco en este pasaje tan precioso que el mismo Dios nos habla en su palabra, revelada a aquellos preciosos o maravillosos hombres escogidos por Dios para poder llevar el mensaje a usted, a nosotros que estamos aquí hoy predicando, enseñando, evangelizando, llevándole a esas almas que necesitan esa palabra de vida. Entonces mire lo que el Señor dice en su palabra. Dice que yo me quedo a mirar aquí donde dice, mire lo que dice: ponme a salvo de los que se levantan contra mí. ¿A dónde estaba puesta la confianza, pastor, de este varón David en Dios? Porque le decía, ponme a salvo. Porque sabemos que aquí en la tierra nadie es recto. Aquí cada quien de pronto nos hacemos sabios de nuestra propia opinión. Y esa era la que David no tenía. David le pedía a nuestro Señor que lo librara, que lo pusiera salvo de todas esas cosas, de todas esas acechanzas que brinda el enemigo. Pastora, vea, son temas que son muy controvertidos y son temas para analizarlo, y temas para estudiarlo, y temas para saborearlo y predicárselo a nuestra familia. Gloria porque a Dios. Nosotros tenemos que vivir, pastora, hoy en día con esta palabra de Dios llevándola. Mire, este mundo depravado se está llevando a la juventud, a Raimundo y a todo el mundo, y nosotros no podemos vivir de esa manera. Nosotros tenemos que vivir, pastora, de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que vivir afianzados en ese Rey de Reyes y Señor de señores. Amén, gloria a Dios. Analicemos esta palabra aquí en el mismo Salmo. Estamos hablando del Salmo 91, capítulo. Pero ahora vamos al 17, donde dice, estamos hablando de lo que David expresaba
de lo que él sentía, porque David también tuvo persecuciones, David también pasó por ciertas situaciones difíciles, de la cual hoy usted y yo vivimos. Porque mientras que estemos en esta tierra vamos a padecer, vamos a sufrir, vamos a tener ataques. Y sabemos que el enemigo, como se los decía hace poco, quiere devorarnos. Entonces, ¿cuál es el enemigo? Todas las acechanzas que el diablo pone en una persona para destruir la vida de alguien. ¿Sabe por qué? Por odio, por rencor, por envidia. Entonces vemos aquí que dice el 17, dice, fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, aleluya. Porque eres, ¿qué? Mi refugio. Pero también dice, el Dios de mi misericordia. Pastor, qué hermosa palabra donde este varón se declara diciendo que era la fortaleza de él, que él le adoraba o le cantaba, y que él era el Dios, el refugio, o sea, a donde él se abrigaba, a donde él se consolaba, y el de la misericordia, pastor. Cuando dice fortaleza mía, nosotros nos estamos apropiando. El siervo David ahí se manifestaba y demostraba y mostraba y vivía lo que verdaderamente el Señor le mostraba. Decía fortaleza mía. Oiga bien, cuando nosotros, por ejemplo, cuando nosotros nos apropiamos, pastora, de algo positivo, tenga la plena fe que nosotros vemos la respuesta, porque nosotros tenemos que ser precisos y concisos con esta palabra de Dios, porque nosotros tenemos que vivirla a diario, así como la vivía David. David vivía confiado y por eso él no podía... No vamos a decir que él no tenía aflicciones, que él no tenía ataques. Él los ataques los tenía. Y por eso él vivía diariamente afianzándose, agarrado de ese rey que vive por los siglos y de los siglos. Vámonos al libro, pastor, de Mateo, capítulo 5. Y yo quiero que analicemos un poco esta palabra y mire que en medio de tanta tribulación, de tantos ataques, de tantas situaciones que vivimos a diario, porque aún nos ponen trancadilla para que caigamos y el mismo Dios nos sostiene y seguimos ahí, como quien dice, de la mano, de la presencia de Dios, para que Él siga sosteniendo nuestros caminos. Y vemos allí cuando Él dice estas palabras, oísteis, mire la palabra que dice clara, oísteis, que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad al prójimo y a vuestros enemigos. Mire que hay una diferencia entre el versículo anterior y este que estoy leyendo ahora. Amarás, la ley del hombre sería esta, la primera que les acabé de leer. Y la ley de Dios, la palabra de Dios en nuestros corazones es esta. Pero yo os digo, amarás a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y hacéis el bien a los que os aborrecen, y orad por los que ultrajan y os persiguen. Pastor, y si analizamos un poquito esto que usted sabe que en aquel tiempo también se decía ojo por ojo y diente por diente, como quien dice, tú me la haces y yo te la repito, en otras palabras. Mire que el Señor aquí nos aclara y nos dice, en el 44, que nosotros debemos de amar a vuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen y a los que nos aborrecen, orar, aunque nos ultrajan, y a los que nos persiguen también. Pero si que usted se pone a analizar, pastora, vea, mire, los enemigos de uno no son los que son visibles. Estamos hablando de, hoy en este tema, de nuestros enemigos ocultos. Cuando estamos hablando, el Señor está diciendo, amarás a tu enemigo, ¿cierto? Porque el enemigo de uno, el que está visible, ese no es enemigo, porque ese hay que brindarle todo, hay que mirar a ver para él, porque es palabra de Dios que se tiene que cumplir. Pero vamos a analizar cuando la persona está clandestinamente, lo está utilizando. Hay veces que estamos en la iglesia y hay una persona que la está utilizando Satanás para ver que haya divisiones en esa iglesia.
para que la gente siempre lo que se está haciendo siempre nunca es normal ni nunca está de acuerdo esa persona. Siempre, y no lo dice ampliamente, no lo dice públicamente, o sino lo va diciendo por allá de ciertas personas para él poder ir ganando gente de esa manera. Y los enemigos que nuestro Señor nos manda que amemos son esos que están vituperando, son esos que están blasfemando en contra de su palabra, en contra, porque el que se mete en contra de un cristiano está metiéndose en contra directamente de Jesucristo. Así es, pastor. Y es que, pastor, ya que usted está tocando ese tema, ese punto, yo quiero que analicemos este versículo de Mateo, el versículo, les acabo de decir el 36, pero les voy a decir también el capítulo 10. Y mire lo que es algo que tenemos que ampliar, y es que tiene que ver aún con nuestra misma familia. Mire que la palabra nos dice en capítulo 10, versículo 36 del libro de Mateo, dice: y los enemigos del hombre serán los de su casa. Pastor, así como hablamos los de la casa de Cristo, a donde nos reunimos, a donde buscamos su presencia, a donde sabemos de que queremos una paz y una tranquilidad, también encontramos personas que hay envidia, que hay ciertas cosas de vanagloria, y hay ciertas cosas que quieren destruir los ministerios de otro, aún en X o Y motivo, pero de igual manera busca la destrucción de otras personas. Asimismo, pastor, vemos que en los hogares hay contiendas, diferencias, hay disensiones, hay divisiones, de toda esta clase de cosas se presentan en cada hogar, o en muchos hogares, porque no vamos a decir que todos, para que quede claro. En muchos hogares hay esta clase de situaciones. Cuídate de los enemigos ocultos. Porque cuando dice que los enemigos del hombre son los de su casa, estamos hablando estamos hablando hoy en día de nuestra familia. ¿Y cuál es la familia de nosotros? La familia de nosotros son los que hacen la voluntad de Dios. Amén. Esos son las familias. Entonces, cuando nosotros nos estamos manejando mal con el hermano, cuando yo me manejo mal con el hermano, estoy en contra de mis hermanos de mi casa, de mi padre, Así que está en los cielos. Nosotros tenemos que ser realistas, pastora, vea. En ningún momento nosotros podemos brindar amor cuando nosotros tenemos el corazón lleno de rencor, lleno de odio, lleno de esas cosas negativas, porque la persona que está blasfemando en contra de los hermanos, en contra de uno, en contra de Dios, ese es el enemigo que nosotros nos debemos de cuidar, porque ese es el que está blasfemando en contra de nuestro Padre Celestial. Pastor, y entonces vemos que en esas personas hay como una raíz de amargura que hay sobre ellos. Lo que pasa, pastora, vean, lo que pasa es esto, que le voy a decir una cosa. Nosotros cuando nos acostumbramos a semejante cosa es porque tenemos una vida desde nuestra infancia, porque nosotros no le obedecemos a nuestro padre. Y cuando nosotros no le obedecemos a mi madre y a mi padre, tenga terrenales, menos le obedecemos al celestial, porque no lo hemos visto. Y nosotros nos ponemos a todo el mundo de ruana. ¿Quiere que le diga, sabe por qué? Porque nosotros no respetamos a la casa. Nosotros en la calle somos, mejor dicho, somos lo más vergonzoso que hay para la familia, ¿yo? Entonces vemos, pastor, que estas clases de personas que no son detectadas de una vez o ahí al mismo tiempo, vemos que esta clase de personas son las que fingen tener una amistad hacia nosotros, pero no la tienen, no son sinceras. Pastora, vea, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con estas personas que estamos hablando en este tema, porque le voy a decir una cosa: esos enemigos ocultos no los conocemos, nosotros no sabemos cuáles son hasta que nuestro Señor, por eso es que nosotros nos tenemos que agarrar de nuestro Señor, porque Él nos los va mostrando cada día y va poniendo el discernimiento a la persona o a cualquiera de los hermanos para descubrirlo. ¿Por qué? Porque lo que el diablo pone en oculto, Dios lo pone
Dios lo pone descubierto. Amén, gloria a Dios. Entonces, el significado de todas estas clases de cosas que estamos hablando, estos enemigos ocultos, son serpientes en la hierba. Si nos damos de cuenta, usted ve que la serpiente, aunque usted la vaya arrastrando, llega un momento en que usted se descuida y ella se prepara para atacar. Así mismo es la persona, pastor. Nosotros, pastora, vean, nosotros tenemos que vivir todos los días de Dios preparados, porque en este tiempo se están levantando en contra de la iglesia del Señor, se está levantando muchas cosas. Nosotros tenemos que, porque es que hoy en día la gente no ha entendido el propósito de nuestro Señor Jesucristo a la cruz del Calvario, a que fue Él. Él fue a la cruz del Calvario, pastora, no por la salvación suya ni la mía. Él fue por la salvación de todo este mundo, de toda la humanidad. Pero la humanidad ha querido coger el camino equivocado. Hay veces que nosotros, cuando nosotros entendemos que estamos haciendo lo mal, lo que no le gusta, que estamos haciendo el mal, nosotros tenemos que pararnos y analizar. Pero cuando la gente no analiza eso, pastora, ni se para, es porque nunca ha entrado todavía la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores en esos corazones. Pastor, le voy a dar una pregunta que pues enviaron aquí para que pudiéramos hablar un poco sobre ella. Y la pregunta es, ¿quién es el enemigo? ¿Y cuáles son los tres enemigos internos? Pastor, en lo que estuvimos investigando sobre esta pregunta, vemos que uno de ellos es la ira. Vamos a hablar un poco sobre la ira, el odio y el miedo. Cuando la persona es miedosa, de pronto se abstiene de otras cosas que no debe de hacer. Pero vamos a ver que son tres cosas compasadas una con las otras, ¿cierto? Claro, pastor, así es. Si nosotros vemos el odio, vemos el miedo, pero vemos la envidia también ahí. Ahí hay tres cosas negativas. Claro, la ira, el odio y el miedo. Lo lleva a vencer el miedo, la ira. Porque cuando estamos airados, el miedo se fue de la presencia del ser humano. Cuando nosotros tenemos miedo grandemente, es porque no tenemos ira. Pero si nos dejamos airar, ya ese miedo se fue. Entonces nosotros estamos siendo llevados por esa miserableza de odio, por esas cosas negativas que no nos dejan crecer, que no nos dejan edificar, avanzar para donde nosotros debemos de llegar, amargura, que es a la presencia de Dios. Así es. Mire que hoy estamos tocando un tema muy hermoso y de verdad que nosotros también estamos agradecidos con Dios de ver cómo el Señor de una manera habla a su pueblo, habla a sus hijos, habla a todo aquel que escucha su palabra, para que no caigan esas trampas que el enemigo coloca, que trae a las familias, que trae a los hogares, aún a las iglesias. Entonces mire que aquí vemos otra pregunta más y dice, ¿qué dice la Biblia de los enemigos ocultos? Vamos a ir al libro de Lucas. Vamos a buscarlo. Capítulo 6. Versículo 27 dice. Vamos a leerlo para ustedes también. Vuelve y el Señor sigue recalcando en su hermosa palabra y dice, pero a vosotros que sois, os digo, amad a vuestros enemigos, hacer el bien a los que os aborrecen.
27. Y vamos ahorita al 49. Pastora, vea, cuando el Señor nos está mandando que nosotros amemos a nuestros enemigos y a las personas que nos aborrecen, ese es un plato de hiel que nos está poniendo en bandeja. Pero nosotros tenemos que obedecer esa palabra. Hay veces que nosotros no le caemos bien a la gente. ¿Y cuál es el deber de nosotros? No entrar en murmuraciones con nadie. Porque nosotros tenemos que ganarnos a esa persona es con oración, es con buenas obras. Porque hay veces que esa persona, cuando le llegan comentarios negativos y la persona está medio tocada por la presencia de nosotros y le llegan esos comentarios negativos, esa persona se pone todavía más negativo en contra de uno. Pero si nosotros le vamos pidiendo a Dios por él, vamos orando por él, Dios está haciendo la obra que nosotros no podemos hacer. Claro, porque es que es Dios el que mueve las montañas, pastor. Nosotros orándole a Dios y haciendo buenas obras, esa persona se va dando de cuenta y va diciendo, caramba, el tigre no es como lo pintan, vea, ese hombre no es así, esa mujer no es así, esa mujer me echaron mentiras, porque eso me está hablando, o sea, la conciencia ahora, y meditando yo lo que es esa persona, y no es así como me lo... Entonces vemos, pastor, aquí en este pasaje del 49, el versículo dice, mas él oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río, con ímpetus, y luego cayó, y fue de gran ruina aquella casa. Mire, pastor, que esta palabra nos habla de la edificación, del cimiento. Y cuando no hay cimiento, pastor, todo se va, todo se destruye. Cuando está diciendo la Escritura que esa persona que edificó sobre tierra mala, está también por ahí en otra parte dice dice que cuando nosotros vamos a hacer una edificación, nosotros debemos de asentarnos y planear y sacar cuenta para ver si nosotros nos alcanza el presupuesto para hacer esa edificación, que no vaya a ser que nos vayamos a quedar en el mero cimiento y hasta ahí no siga más la construcción que estamos haciendo. Cuando estamos hablando de eso, nosotros cuando estamos llegando a la presencia de nuestro Señor y está llegando la fortaleza, pero como mejor dicho, que se la lleva el viento, que hoy soy cristiano y mañana mañana no, somos como la hoja del guarumo. La hoja del guarumo, cuando la brisa la echa para allá, se voltea. Cuando la echa para acá, está volteada para el otro lado. Nosotros tenemos que ser precisos. Nosotros tenemos que edificarnos con esta palabra de Dios para no armar casa en tierra que no esté dando que esa edificación se nos vaya a caer. Porque que tenga fundamentos. Por eso estamos hablando de los enemigos ocultos. Cuando uno tiene un enemigo oculto, está edificando en esa tierra, pastora. Bueno, en todo caso, gracias por estar con nosotros, por compartir, por darle like, por todas las cosas hermosas y bellas que Dios nos permite llevarles a ustedes, que es la preciosa palabra de Dios. Un saludo cordial de parte de los pastores Tomás López, Yané Hoyos. Bendiciones para todos. Nos vemos en otra próxima ocasión. Para nosotros ha sido un placer llegar a sus corazones, a sus mentes, a sus hogares. Y no nos resta sino decirle que Dios los bendiga ricamente. Así que comparte, dale like, comenta. Y llegamos para llegar a muchos hogares. Bendiciones, chao.